El petróleo se conoce en el mundo desde hace cientos de años. En Mesopotamia lo usaban como el cemento para unir los ladrillos. Los egipcios lo usaban en la preparación de las momias. Los chinos y los romanos lo usaban para alumbrar. La palabra petróleo viene de los romanos. Ellos decían petraóleos, es decir, aceite de las rocas. Petra significa roca, óleos es aceite en latín, pero aun cuando el petróleo era utilizado en muchos países, solo fue en el siglo XIX que se conoció la verdadera importancia del petróleo y sus múltiples usos. Desde antes de la llegada de los españoles, ya los nativos conocían el petróleo con el nombre de mene. Ellos lo utilizaban para impermeabilizar sus canoas. La historia del petróleo en Venezuela. En 1539 Venezuela envió su primer barril al emperador Carlos V en España. En 1799 Alejandro de Humboldt encontró un manantial de petróleo en la península de Araya. Ya para 1839 el gobierno encomienda a José María Vargas para que investigara sobre el producto. Una vez hechas las averiguaciones respectivas, opinó que esta materia era más rica que el oro, por la gran posibilidad de sus usos. Solo se utilizaba el petróleo para cosas muy sencillas y su extracción era bastante rudimentaria y no se explotaba en forma industrial. En Venezuela se empieza a explotar el petróleo a partir de 1875, después que un terremoto ocurrió en la hacienda del Alquitrán, estado Táchira, ocasionó grandes grietas, por lo cual empezó a salir grandes cantidades de petróleo. A raíz de este hecho, el dueño de la hacienda, el señor Manuel Pulido, forma la primera compañía petrolera venezolana que se dedicó a explotar industrialmente el petróleo. La compañía se llamó Petrolera del Táchira. Más tarde se construyó la primera refinería, la cual se producía mensualmente 60 galones de gasolina, 165 de querósenos, 150 de gasoil y 120 de residuos. De estos derivados del petróleo, el queróseno era el de mayor utilidad. Se utilizaba para el alumbrado y para las primeras cocinas. La palabra hidrocarburo se mencionó por primera vez en el Código de Minas de 1904 que dictó Cipriano Castro. Sin embargo, ya Bolívar se adelantaba a las consecuencias que podría traer la explotación de los recursos, haciendo énfasis en la conservación de los mismos. El 15 de noviembre de 1942, en la ciudad de Maracaibo, el presidente Medina expuso los objetivos de su gestión administrativa y al referirse a la fuente básica de la economía nacional, dijo: el gobierno nacional, en cumplimiento de uno de sus ineludibles deberes, firme en sus propósitos y seguro de su acción, se propone lograr una más justa participación del Estado en la explotación del petróleo, así como que el proceso industrial de este sea fuente segura de trabajo para el obrero venezolano. El presidente Isaías Medina Angarita promulga la Ley de Hidrocarburos de 1943, ganando control en la industria con el concepto de los beneficios 50 y 50 entre gobierno e industria. En 1946, después del primer ordenamiento legal sobre la conservación y utilización del gas, se inicia su uso racional como combustible y materia prima. Ya para 1960 se funda la Corporación Venezolana de Petróleo, aprovechando al máximo el gas en toda su magnitud. 3 décadas más tarde, en 1975, se crea la Compañía de Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, que es PDVSA, una empresa de propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. PDVSA debe regirse según la ley orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, y también debe cumplir con dos misiones importantes. La primera es ser responsable de las operaciones de un considerable número de empresas bajo la guía y supervisión del Ministerio de Energía y Minas. La segunda, desarrollar actividades de búsqueda de reservas a través de su unidad de exploración. Del mismo modo que se creó PDVSA con el fin de controlar la exportación del petróleo en el país, los países productores de petróleo se vieron en la necesidad de crear un organismo que controlara el precio del crudo a escala mundial. Así nace la OPEP. Los ministros de la OPEP sostienen sesiones ordinarias 2 veces al año y en ellas se formula la política general de la organización que controla el 43% de la producción mundial. La Organización de Países Exportadores de Petróleo es una organización creada en Bagdad en septiembre de 1960. Actualmente conformada por Irán, Irak, Kuwait,
Arabia Saudita, Venezuela, Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabán. A lo largo de su historia se ha mantenido una razonable unión. En marzo de 1975, en Argelia se celebró la primera cumbre de la OPEP. Solo hasta septiembre del año 2000 se celebró la segunda cumbre en Caracas, Venezuela. El objetivo de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros, con el fin de asegurar precios justos y estables para los productores de petróleo. El 13 de noviembre de 2001, bajo la ley habilitante autorizada por la Asamblea Nacional, el presidente Hugo Chávez promulga la nueva ley de hidrocarburos, la cual prevé que toda la producción de petróleo y las actividades de distribución deberían ser del dominio del Estado venezolano, con la excepción de las empresas conjuntas dirigidas a la producción de petróleo crudo extrapesado. Actualmente Venezuela es el quinto país exportador de petróleo del mundo con la reserva más grande del crudo pesado. Tiene gran potencial para la expansión de la capacidad, con 297.577 millones de barriles para el 2011. Tiene además las mayores reservas del crudo liviano en todo el hemisferio occidental. Los combustibles fósiles son depósitos geológicos de compuestos orgánicos mineralizados, es decir, hidrocarburos. Son fruto de la descomposición de los organismos a base de carbono, como plantas y animales. Durante cientos de años estos fueron sometidos a calor y presión de numerosas capas de sedimentos de la corteza terrestre, y así sufrieron una transformación química y biológica y acabaron transformándose en petróleo, carbón y gas natural. Recientemente, los geólogos han identificado depósitos de otros hidrocarburos, como los gases hidratados, que son metano y agua, arenas alquitranadas y esquistos petrolíferos, pero la tecnología para su extracción está aún en fase de desarrollo. Los combustibles fósiles que se extraen del subsuelo y se someten a un proceso de refinado para convertirse, entre otras cosas, en gasolina, gasóleo o queroseno, constituyen la principal fuente de energía de la sociedad moderna. Algunos de esos hidrocarburos pueden transformarse en productos cuyo propósito no es ser combustibles, como los plásticos, las sustancias químicas, los lubricantes u otros. Los hidrocarburos fósiles son una fuente de energía no renovable y contaminante, responsable del calentamiento del planeta. Por eso, y frente a la creciente dependencia de los combustibles fósiles, el uso de la biomasa será clave para garantizar la seguridad del suministro energético en el futuro. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se le unen los átomos de hidrógeno por los enlaces covalentes. Son los compuestos básicos de la química orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas, abiertas o cerradas. Los hidrocarburos se pueden clasificar en dos tipos, que son alifáticos y aromáticos. Los alifáticos carecen de un anillo aromático y a su vez, según los tipos de enlace que unen entre sí a los átomos de carbono, se pueden clasificar en hidrocarburos saturados, que serían alcanos o parafinas, en donde todos sus carbonos tienen 4 enlaces simples, o pueden ser hidrocarburos insaturados, es decir, cuando presentan al menos un doble enlace, lo que sería un alqueno u olefina, o cuando presenta al menos un triple enlace, que sería entonces un alquino o acetilénico. Los hidrocarburos aromáticos presentan al menos una estructura que cumple con la regla de Huckel, es decir, que su estructura es cíclica, que todos sus carbonos sean de hibridación sp2 y que el en resonancia sea par no divisible entre 4, por lo que se distingue por su anillo aromático o bencénico. Recursos energéticos de origen orgánico. Se incluyen aquí fundamentalmente el carbón y los hidrocarburos naturales, que serían petróleo y gas, que se forman no como consecuencia de la acumulación de los restos inorgánicos de los organismos, que sería sedimentación bioquímica, sino de la acumulación, degradación y evolución de los propios restos orgánicos de estos organismos. La principal diferencia entre los tipos de hidrocarburos es que el carbón se forma fundamentalmente a partir de restos de vegetales superiores, hojas, tallos, troncos, mientras que el petróleo y el gas se forman a partir de microorganismos, plancton, algas y bacterias. El petróleo y el gas natural, es decir, los hidrocarburos fósiles, están constituidos casi exclusivamente por hidrocarburos,
es decir, compuestos orgánicos, más o menos complejos de carbono e hidrógeno, mezclados en proporciones diversas entre sí y con otros compuestos químicos. El producto intermedio que da origen a estos productos a partir de las rocas que lo contienen recibe el nombre de querógeno. Los hidrocarburos se forman en rocas madre arcillosas que contienen este querógeno a tal cantidad que puede ser extraído con fines comerciales. Sin embargo, para poder ser explotadas por extracción por bombeo, estos hidrocarburos han de migrar a rocas porosas y permeables, dichas rocas almacén, y quedar atrapadas por algún mecanismo que impida que la migración los lleve de vuelta a la superficie. Las trampas petrolíferas. Los hidrocarburos en la naturaleza aparecen en tres formas principales, como gas natural, como petróleo crudo líquido o como arenas asfálticas y pizarras bituminosas. El gas natural se encuentra en dos tipos de yacimientos: los yacimientos de gas individualizado, que son poco comunes, y los yacimientos asociados al petróleo, en zonas altas de los mismos o en disolución en la fase líquida. Los yacimientos de gas natural están compuestos principalmente por metano, que llega a constituir hasta el 100% de los mismos, entonces se dice que es gas seco. Además, puede incluir otros hidrocarburos gaseosos, como eteno, propano, butano, entre otros, en proporción decreciente con el número de carbonos. Otros constituyentes, minoritarios pero frecuentes, son el sulfuro de dihidrógeno, el dinitrógeno, el helio y el argón. Su poder calorífico constituye la base de su interés económico. Es variable según la composición específica del gas. El petróleo es un líquido oleoso que se encuentra en profundidades que varían entre los 600 y los 5000 metros. Su principal característica económica es su alto poder calorífico, es decir, la energía máxima que puede liberar al ser combustionado. Esta es la misma energía que mantenía unidos a los átomos de la molécula. La principal aplicación del crudo es para la obtención de energía a través de sus productos refinados: gasolina, gasoil o diésel, fuel oil o queroseno, entre otros. Tiene otros usos, como materia prima en la industria petroquímica, donde se producen polímeros y otras cosas. Es la materia prima para lubricantes, como aceites y grasas para motores, englomerantes asfálticos. Del petróleo se producen jabones, plásticos, asfalto, caucho e incluso chicle. El carbón es un mineral que se formó a partir de los restos vegetales prehistóricos, principalmente de los helechos arborescentes. Esos restos, sepultados por el fango y bajo los efectos del calor, la presión y la falta de oxígeno, tomaron la estructura mineral que hoy presentan. Las primeras máquinas de vapor, como barcos y trenes, y maquinaria industrial se movieron gracias a la energía que suministraba este material. Posteriormente fue reemplazado por el petróleo. Sin embargo, hoy en día el carbón parece recuperar su posición, pues esta es la materia prima para la elaboración de plásticos, colorantes, perfumes y aceites. El gas natural está compuesto principalmente por metano. Se encuentra bajo tierra, habitualmente en compañía del petróleo. Se extrae mediante tuberías y se almacena directamente en grandes contenedores de aluminio. Luego se distribuye a los usuarios a través de los gaseoductos. Como es inodoro e incoloro, al extraerse se mezcla con una sustancia que le da un fuerte y desagradable olor. De este modo, las personas pueden darse cuenta de que existe una filtración o escape de gas y alertarse del riesgo que corren.